Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Mateo 26. Mateo es un libro histórico también, que relata los hechos de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba caminando por esta tierra. Y era aquella noche, la Pascua, una fiesta judía, Pascua. Estaba ordenado por el Señor que se haga celebración cada año en la fecha indicada. Y aquella noche era la noche de la Pascua. Y sus discípulos sabían, y todo hebreo israelita sabía, que había que celebrar la Pascua, porque era orden de Dios. Y el Señor Jesús también era judío en la carne, por tanto sus discípulos, y sabía bien que había que celebrar. Y 26, 17 dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron sus discípulos a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ellos ya sabían que había que celebrarlo, y el Señor Jesús también. Y les responde en el 18 y les dice: y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Es una fiesta que se celebraba en familias, y los más cercanos del Señor con sus discípulos. El 20 dice: cuando llegó la noche de la Pascua, se sentó a la mesa con los 12. ¿Ya? Un poquito más aclarando, esta fiesta de la Pascua era una celebración conmemorativa, quiere decir algo recordatorio, una Pascua, una conmemoración de algo que sucedió al pueblo de Israel. Conmemoraba la liberación de la esclavitud de Egipto, donde habían sido esclavizados el pueblo de Israel. Aquella noche, Dios había ordenado que, dio las instrucciones antes de salir, y que se sacrificara el cordero asado al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. Eso está en Éxodo 12. No lo vamos a ver ahora, pero ahí lo puede. Era una conmemoración que Dios había ordenado. O sea, conmemoraba en este caso la liberación del pueblo de Israel, que por años había estado esclavizado en Egipto por Faraón y esa nación. Entonces la Pascua, ya la historia está relatado ahí en Éxodo cómo salieron, y aquella noche cómo Dios obró para liberarlos. Mataron el cordero y la sangre lo untaron en el dintel, ya, en los postes, y aquella noche pasó Dios la muerte sobre todo primogénito de Egipto. Pero sobre los primogénitos de Israel, que estaba marcado con sangre, la muerte pasó por encima.
Esa historia está relatado todo ahí. Entonces y entonces salieron aquella noche los mismos egipcios y el faraón dijeron: vaya, salgan de aquí, nos morimos todos. Porque murieron desde el primogénito de faraón hasta todos los habitantes ya de aquella nación de Egipto. Salieron apresuradamente. Y entonces la Pascua, donde se sacrificaba el cordero, comieron apresuradamente, era una conmemoración que debían celebrar los judíos, el pueblo de Israel. Y es esa actividad, esa celebración, que de aquella noche participaron el Señor Jesús y sus discípulos. Por supuesto, todo hebreo de nacionalidad judía. Entonces dice el 26:20, cuando llegó la noche de la Pascua, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y así identifica al que iba a entregarle. En este caso es Judas. El 24 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Más ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y cada uno se preguntaba si era él. Entonces, miren, en el 26 y 28, hasta el 28 dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ellas todos. El 28. Por favor, ¿lo leemos todos? El 28. El versículo 28. Claro, clave. A la voz de 3, 2 y 3. Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todas. Copa. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. O sea, de aquí, a partir de la sangre, o sea, a partir de la muerte de Cristo, donde se derramó la sangre, se estaba estableciendo, o se iba a establecer, un nuevo pacto. El antiguo pacto había llegado hasta ahí. Ahora se establece un nuevo pacto, que por muchos es derramado. ¿Por cuántos dice? Su sangre es derramado para establecer un nuevo pacto. El pacto antiguo había llegado a su fin, había establecido con su pueblo Israel. Los gentiles no teníamos ningún pacto, estábamos sin Dios y sin esperanza. Y aquí llega que el tiempo en que se establece un nuevo pacto, una nueva dispensación, una nueva alianza. Un nuevo pacto no dice que por todos es derramado, no dice que por poquitos es derramado. ¿Qué dice? Por muchos.
es derramada para remisión de pecados, perdón de pecados, la sangre de Jesucristo. En comparación con la sangre de animales del Antiguo Testamento, muchos animales se sacrificaban para hacer remisión. En el altar, dentro del santuario, el sumo sacerdote entraba para hacer delante del altar a favor del hombre que había pecado, el pueblo que había pecado, diciendo, porque uno solo entraba al santuario, lugar santísimo, con sangre ajena, con sangre de animales. Y esa sangre solo cubría el pecado por un año, no quitaba el pecado. Para hacer remisión de los pecados del hombre. El sumo sacerdote, como diciendo, aquí entro, represento al pueblo o a la nación o a la persona con esta sangre de animales, y que se haga según lo que estaba establecido. En ese pacto estaba establecido de esa manera, que se sacrifiquen sangre, que se presente el sumo sacerdote con sangre de animales. Entonces se hacía remisión temporal a favor de quien representaba el sumo sacerdote con sangre ajena. En cambio, Jesucristo entró, dice en Hebreos, en el lugar santísimo con su propia sangre. Él derramó su propia sangre y no entró en el santuario terrenal, sino en el santuario celestial, para ofrecerse una vez por todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Qué precio? El precio de nuestra redención, hermano. Un poquito lo vamos a ver antes de volver aquí. Vamos a volver, Hebreos. Hebreos. Por eso en Hebreos se explica ampliamente de todo esto que se hacía en el Antiguo Testamento, comparando con lo que hizo Jesucristo. Está escrito a los hebreos, a los judíos, esta carta, esta epístola. Hebreos convertidos, por supuesto, ya. Entonces se explica ampliamente aquí en la epístola a los hebreos. Una vez el pastor Miguel, nuestro pastor, dijo: si no has leído el Antiguo Testamento no vas a entender el libro a los hebreos. Entonces tuvimos que revisar. Para entender Hebreos, la epístola, hay que leer todo el Antiguo Testamento. Entonces, miren, en el capítulo traemos algo de esta epístola a los hebreos. 9, capítulo 9, está explicando ampliamente las ordenanzas que se había dado para el santuario bajo el antiguo pacto. Y esas ordenanzas que se practicaban solo eran tipo de lo que iba a venir, sombra de lo verdadero. No era la realidad. La realidad es Cristo Jesús. Todo lo que se hacía y los utensilios y todo lo que había en el santuario ya estaba hablando en tipo, en sombra de lo que iba a venir más adelante.
con Cristo Jesús. En el capítulo 9, está hablando desde el 1 de lo que había, cómo estaba equipado el santuario, todo el lugar santísimo, pero vamos a ir más adelante. En el 7 dice, pero en la segunda parte solo entraba el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estaba en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, era simbolismo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Consistía en comidas, bebidas, diversas abluciones, ordenanzas. Bueno, el 11 dice así, pero, ahí está el pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran temporales, ya no hacían perfecto a nadie, pero en Cristo Jesús, como gran sumo sacerdote, dice, y no con sangre de animales, sino con su propia sangre, con su propia sangre, entró una vez, bastó una vez, y para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, hermanos. La redención que tenemos en Cristo es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé, por ahí no entienden, o que si se pierde la salvación o no. Aquí dice que obtuvo eterna salvación para el que cree, hermano. Amén. Y sigue comparando con la sangre de los toros y de los machos cabríos. Ya, en el 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En el 15, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, nueva alianza. Ya no el antiguo pacto, llegó a su fin, allá hasta la cruz fue. Hay quienes quieren guardar la ley en parte, pero la palabra de Dios dice que hay un nuevo pacto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuántos hemos sido llamados por Dios? Digan amén, hermano. Recibamos no solamente la salvación, sino una herencia eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Y qué herencia? Eso no es una herencia terrenal, es una herencia celestial, una herencia espiritual, una herencia eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Qué tremendo, hermano.
Qué glorioso la obra que hizo el Señor. Nueve. Estamos ahí leyendo esta porción, habla mucho más, hay que leerlo todo, ¿ya? A ver, el 9:24, poco más, dice así. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, ya en el santuario que había allá, ya, o en el santuario terrenal, donde se ofrecían los animales, y donde entraba el sumo sacerdote, una vez al año. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Era una copia del verdadero tabernáculo que está allá en los cielos. Dice, y no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Que se presentó por ti y por mí, ante Dios, hermano. Eso está diciendo, por supuesto, para el que está en Cristo. El 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces, ya, lo vuelvo a leer, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Lo quitó. El pecado era el obstáculo para tener relación con Dios. Lo quitó. Entonces el 28 terminando dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Todo lo hizo una sola vez, si te das cuenta, lo que estamos leyendo. El 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Este ofrecido es en la cruz del Calvario. El evento más glorioso en la historia de la humanidad, ¿ya? Es aquel evento de la cruz del Calvario. La cruz hace una separación en medio de toda la historia de la humanidad. La cruz de Cristo separa el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces dice el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados ¿de cuántos? De muchos. No dice para llevar los pecados de todos. No dice para llevar los pecados de poquitos. Dice para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos estamos esperando al Señor? Viene a salvar. Esa salvación ya es sacarnos de este cuerpo, de esta tierra. Él viene pronto, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? No, el tiempo está corriendo de tal manera, Él viene ya. Esto se ha dicho por muchos años y algunos dirán, y eso se ha repetido, pero Él viene. Él viene, hermano. Esta redención que hizo el Señor allá en la cruz del Calvario, decía, el evento más glorioso en la historia de la humanidad es aquel sacrificio de la cruz. Aquel evento que hizo Él mismo, Dios en Cristo Jesús, para salvar al hombre. Porque Dios podía decir, bueno, han pecado y se pierden, pues. Pero es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Hermanos, el hombre en su pecado, nosotros como pecadores, no podíamos alcanzar salvación.
Y esto lo digo también a la gente. El hombre no puede alcanzar salvación por más que haga sacrificios, ofrendas religiosas, cualquier sacrificio o riquezas no puede alcanzar salvación. Solamente hay salvación en Cristo Jesús, por la sangre que derramó Él. ¿Qué quiere decir? Que nosotros que tenemos salvación, para nosotros es gratuito. ¿Por qué es gratuito? Porque no podíamos pagar, ni con toda la riqueza que tengamos, o las propiedades, o los sacrificios que hagamos, no se puede, el hombre no puede pagar por su salvación. Que los religiosos entiendan, en vano están haciendo sus ceremonias religiosas, ofrendas, en vivo o muertos, es en vano. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Dios aplica al que cree gratuitamente. No nos pide nada. Nos salvó gratuitamente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es gratis. ¿Por qué? Por eso lo vuelvo a reiterar, porque no, el hombre nos hemos perdido todo. Ahora para nosotros es gratuito, pero para Dios un alto precio. La sangre de su Hijo Jesucristo. Acabamos de cantar, pagaste un alto precio por mí, hermano. Si le prestas atención a las alabanzas espirituales, pues está hablando de eso. Pagaste un alto precio por mí, que yo no podía pagar. Un alto precio, es la sangre de Jesucristo. La salvación no se paga con oro ni con plata, lo dice Pedro. Pedro lo dice, lo voy a leer. Pedro dijo esto. Pedro dice así, en Pedro, capítulo 1 Pedro 1, dice así, el 17. A ver, el 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ni el oro ni la plata no puede redimir al hombre. Y eso está diciendo Pablo, o Pedro más bien, apóstol Pedro. Nos rescató, no con oro, no se paga la salvación, hermano. Eso se recibe de gracia, gratuitamente. Es de gracia. El 2.24 lo voy a leer. Está hablando más, pero el 2.24 ahí mismo dice, que llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Eso más, hermano. Sanidad interna y externa, por supuesto. Así que toda la gloria es para el Señor. En Romanos dice esto, antes de ministrar, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, hay bastante materia aquí, pero Romanos 3 dice así, 23 al 25 dice así. Romanos 3 está hablando de la justificación por la fe, por eso es por fe, no es por pago. Hermano, es gratuito, es fe. Dice, dice, el 23 dice, por cuanto están destituidos de la gloria de Dios, todos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, miren, gratuito, por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí hay que observar, habla mucho más, cuando está diciendo en el 25, la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados hasta la cruz. Los pecados no habían sido quitados. Los santos del Antiguo Testamento creyeron, pero sus pecados no habían sido quitados. Eso pasó por alto, hasta en la cruz. El efecto de la sangre de la cruz tiene hasta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Está hablando de eso, manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y lo aclara el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso no hay jactancia, dice a continuación. ¿De qué nos podemos jactar? ¿Dónde está la jactancia? Y aún dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, ya sí. Bueno, así que el sacrificio de Cristo es una conmemoración a aquel evento que de la Pascua. Aquella noche, aquella noche todo israelita sabía que tenía que participar de esta actividad, una actividad conmemorativa. A ver, voy a aclarar esto. Ahora sí, vamos a seguir. Le voy a llamar al hermano Daniel, que pase por acá, por favor, me va a ayudar en la lectura para ministrar la Santa Cena, con la lectura. Estaba diciendo que es una actividad conmemorativa. Aquella noche volvamos a Mateo 24, Mateo 26, perdón. Mateo 26. Mateo 26. Sí, 26. Cuando se reunieron el Señor Jesús con sus discípulos para participar de esta conmemoración. ¿Qué es una conmemoración? Un recordar, una celebración. ¿Qué iban a celebrar? La liberación del pueblo de Israel de las manos de Egipto, de la esclavitud en la cual estaban sometidos en aquella época, bajo la mano del faraón. Y aquella noche comieron del cordero asado al fuego, y eso era, el Señor dijo que se celebre cada año en conmemoración, en un recordar. Una conmemoración de la liberación del pueblo de Israel, o sea, de la esclavitud. Aquí están cumpliendo lo que decía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Una vez más voy a leer el versículo 26, 28 de Mateo. Y dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Nuevo pacto. Pacto que por muchos es derramado, la sangre.
para perdón de los pecados. Ahora, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, dice esto. 1 Corintios. Al respecto. Once. Quiero decirles, para aclarar, que el Señor aquella noche se reunió con sus 12 discípulos, apóstoles, los más cercanos, como dice ahí Mateo 26. El apóstol Pablo no estaba ahí. El apóstol Pablo llegó después. Estaba persiguiendo después a los discípulos del Señor. Una vez que el apóstol Pablo se convierte, camino a Damasco, ya sabemos su historia, hemos predicado también. El apóstol Pablo no participó en aquella noche. Los 12 apóstoles son aparte. Pablo es aparte. Bajo el nuevo pacto. ¿Ya? Y el apóstol Pablo, si se dan cuenta al ver su testimonio, su enseñanza, dice, siempre habla de que yo recibí del Señor. El evangelio que predico lo recibí del Señor. El apostolado que llevo lo recibí del Señor. Y aquí dice algo que recibió en el capítulo 11, 23. Léame por favor, ayúdeme. Aquí, hermano. Léalo. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 11, 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Gracias. ¿Se dan cuenta? Pablo lo recibió directamente. Él no estaba en aquel acontecimiento. Y él dice, escribiendo a la iglesia en Corinto, por supuesto, por extensión a toda la iglesia, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Lo que les he enseñado, dice, lo recibí directamente del Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria en esa palabra, en memoria de mí. Está hablando de un nuevo pacto. Y esa palabra en memoria. Ahora quiero hacer esa comparación de aquella noche. Allí en Egipto, una conmemoración de la salida de la esclavitud del pueblo de Israel. Aquella noche el Señor Jesús, lo que se hizo también es otra conmemoración, ahí lo está diciendo, en memoria de mí, hagan esto en memoria de mí. A los israelitas les había dicho que celebren la Pascua cada año. Aquí a los ya en el nuevo, bajo el nuevo pacto también está diciendo, hagan esto en memoria de mí, bajo el nuevo pacto. Ya no es con el cordero asado, niño, sino con el verdadero cordero de Dios. Como lo dijo Juan el Bautista, este es el cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, el verdadero Cordero, que fue inmolado en la cruz. Entonces lo que hacemos es una conmemoración también, un recordar de aquella noche. Eso está diciendo Pablo. Ahora, por eso es que hacemos esto, simbolismo es esto. Vayan pasando, por favor, los elementos, simbolismo. Y lo hacemos con reverencia. Lo hacemos con toda la actitud de cumplir lo que el Señor mismo dijo. Todo cristiano, así como todo israelita tenía que celebrar, nosotros bajo el nuevo pacto, todo creyente, celebramos, ya conmemoramos este acto. Por tanto, vamos a orar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.